Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la Universidad de Burgos. En julio de 2020, justo hace un año, deberíamos de haber celebrado una edición muy especial de los cursos de verano de la Universidad de Burgos. Digo muy especial porque deberíamos haber cumplido 25 años de cursos de verano. Pero, como es bien conocido, esa edición fue inevitablemente cancelada por la abrupta aparición de la crisis sanitaria. Pero bueno, gracias al desarrollo de las primeras vacunas contra el virus, y eso sí, en las condiciones adaptadas a la evolución de la pandemia, la Universidad de Burgos recobra esta cita estival que busca fomentar la formación continua, el concepto de transferencia del conocimiento directamente a la sociedad, a la ciudadanía, y la actividad cultural. Tras 25 años, no tenemos duda de que el significado y la esencia original de estos cursos trasciende la misión docente e investigadora universitaria y consolida la vocación con la que nació esta universidad. Ser la Universidad de Burgos, de toda la provincia de Burgos, en definitiva, la Universidad de la ciudadanía. Y a pesar de las dificultades provocadas por la crisis sanitaria, hemos conseguido presentar una programación multidisciplinar, inclusiva y diversa, pensada para mejorar la trayectoria cultural de aquellos que se matriculen. Desarrollaremos temáticas tales como la tradición e innovación vitivinícola, la música, la historia, el arte, el patrimonio, las humanidades, el contexto digital, la cultura de la defensa, la investigación en paleoantropología o la gramática y la ideología, que se complementarán con el cuarto ciclo de cine fantástico y de terror que se celebrará al aire libre en los jardines del Hospital Militar, o los ya tradicionales conciertos jacobeos que se llevan a cabo en el Hospital del Rey. Con el patrocinio especial de la Diputación de Burgos, recuperamos las actividades formativas y culturales en la provincia, en la ciudad de Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Medina de Pomar, Prado Luengo y Peñalba de Castro, con una oferta de una quincena de cursos y un volumen de matrícula de 225 estudiantes, cifra tanto en la oferta como en la demanda que es inferior a la de ediciones anteriores a la pandemia, por razones que son bien conocidas, por las condiciones en las que estamos viviendo. Esta edición ha supuesto la programación de 3 escenarios distintos para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias y para asegurar no solamente el entorno presencial, que es el preferente, que sea seguro, pues hemos añadido otro tipo de medidas para que haya una impartición semipresencial y, si fuera necesario, esperemos que no, que la impartición pueda seguir, se pueda garantizar de forma telemática. Por eso quiero agradecer muy especialmente al profesorado, que ha añadido a los esfuerzos habituales de la organización esta necesidad de adaptarse de nuevo, una vez más, como lo han ido haciendo de una manera responsable y ejemplar en la docencia habitual, a los obstáculos de nuestro tiempo. Muchas gracias a todas las personas e instituciones que hacen posible el verano UBU cultural, al vicerrector, a Delfín Ortega, que se ha estrenado en esta edición, pero que, como ya nos tiene acostumbrados, ha derrochado ilusión, profesionalidad y sensibilidad para una organización perfecta. A los directores y ponentes de los cursos, a los técnicos del Servicio de Extensión Universitaria, a la Diputación Provincial, a los ayuntamientos de Aranda, Miranda, Prado Luengo y Medina, al Ministerio de Defensa, a la División San Marcial, al Museo de Evolución Humana, a la Universidad de Castilla-La Mancha y a la Universidad Polaca de Wrocław, a Promecal, al Consejo Regulador de la denominación Ribera del Duero, a la Facultad de Teología de Burgos y a la Asociación Cultural Arte de Troya. Para la sesión inaugural
contamos con un ponente de lujo, el doctor Adolfo García Sastre, profesor de la Escuela de Medicina en el Monte Sinaí de Nueva York y doctor honoris causa por nuestra universidad. Sin duda, y no exagero, es uno de los mejores virólogos del mundo y, desde luego, el mayor referente en la investigación actual en biología molecular del virus de la gripe, coronavirus y otros virus. Querido Adolfo, ¿quién nos iba a decir el 5 de abril de 2019, cuando nos hablabas en la sesión de investidura como doctor honoris causa de la secuenciación del genoma del virus de 1918, que te ibas a tener que enfrentar en tu laboratorio ese mismo año a una nueva pandemia como la que estamos viviendo? Aprovecho para agradecerte, en nombre de la universidad, a ti, a Teresa Audillo, vuestra dirección del Consorcio de Investigadores del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, a la Universidad de Burgos, con uno de tus estrechos colaboradores, Juan Ayllón, el director del área de Medicina Preventiva y Salud Pública, al Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Burgos, encabezado por Luis Buzón, y al área de atención primaria de Burgos, con el doctor Ángel González de la Fuente, que estáis poniendo en marcha proyectos de investigación que pronto, estoy convencido, que darán sus frutos. Señoras y señores, no tengan duda de que si hay alguien que les pueda resolver sus dudas, saciar su ansia de saber sobre esta crisis sanitaria, ese es el doctor García Sastre, un auténtico maestro que como investigador pues combina originalidad, brillantez y capacidad de liderazgo, y como divulgador lo van a comprobar en breve, entusiasmo, pasión y claridad. Nadie mejor que él para ponernos al día de todos los temas que tienen que ver con los nuevos tratamientos desarrollados contra la COVID-19 o los antivirales, los nuevos antivirales o el desarrollo espectacular de las vacunas. Muchísimas gracias, Adolfo, por haber encontrado tiempo para venir a tu tierra, por aceptar también, acaba de hacerlo, una entrevista con nuestra unidad de cultura científica, por hacerlo todo ello de manera generosa y gratuita, que también hay que decirlo, y sobre todo por revertir tu trabajo, tu investigación, tu saber a la universidad de cuyo claustro formas parte, tu excelente investigación y tus extraordinarias habilidades divulgativas. Yo creo que el doctor García Sastre no necesita mucha presentación, porque si ya era mundialmente conocido cuando le hicimos doctor honoris causa antes de esta pandemia, ahora es el referente de muchísimos medios de comunicación en todo el mundo, pero de todas maneras, para cumplir con el protocolo, de una manera breve, le voy a ceder la palabra al vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte, Delfín Ortega, para que haga la presentación formal. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, rector. Es todo un honor para mí formar parte de esta mesa inaugural de la 25 edición de los cursos de verano de la Universidad de Burgos, máxime cuando nos acompaña un burgalés de tan eminente vocación internacional. Como ha destacado el rector, el doctor Adolfo García Sastre es uno de los virólogos más destacados a nivel mundial desde su puesto en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Doctor honoris causa por la Universidad de Burgos, es profesor de los departamentos de Microbiología y Medicina y director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de la Escuela de Medicina Icahn Mount Sinai en Nueva York. Por sus distinguidos y continuados logros en su campo de investigación, García Sastre es miembro de la Real Academia de Farmacia de España, miembro de la Academia Nacional de las Ciencias y de la Academia Nacional de Inventores de los Estados Unidos, investigador principal del Centro de Investigación en la Patogénesis del Virus de la Gripe, financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, y editor de las revistas más prestigiosas de virología como PLOS Pathogens y Virus Research. Durante los últimos 30 años,
su interés investigador se ha centrado en la biología molecular de los virus de la gripe y de otros virus de relevancia para la salud humana, las interacciones virus-huésped, la inmunidad innata y la patogenicidad tanto del virus de la gripe como de otros virus de RNA, así como en el desarrollo de nuevas vacunas y medicamentos antivirales. Sus estudios han contribuido al descubrimiento de los principales mecanismos de patogenicidad del virus de la gripe y han provisto las bases para la identificación de nuevos antivirales y vacunas para el tratamiento y prevención de infecciones víricas. En la actualidad, la Universidad de Burgos, el Hospital Universitario de Burgos, Atención Primaria y el grupo del virólogo del Hospital Monte Sinaí de Nueva York están llevando a cabo un amplio proyecto de investigación que implicará la colección y seguimiento de muestras procedentes de la población burgalesa para su estudio virológico, inmunológico y genético en relación con la COVID-19. Como tendremos ocasión de compartir en su conferencia Desarrollo de nuevos tratamientos y vacunas contra COVID-19, el doctor García Sastre hablará de los logros alcanzados en los tratamientos y vacunas contra la COVID-19, de la necesidad de avanzar en este ámbito y de la contribución a su desarrollo desde los estudios realizados en su laboratorio. Muchas gracias por tu presencia en este acto inaugural, querido Adolfo. Tienes la palabra. Bueno, ante todo quiero agradecer a la Universidad de Burgos por haberme permitido estar aquí en este foro. Yo hubiese venido de todas maneras, necesitaba ver a mi familia, necesitaba ver Burgos, necesitaba veros a vosotros y tengo la gran fortuna de, tanto yo como mi familia con la que estamos en Estados Unidos, mi mujer, mis hijos, estamos los dos inmunizados, tenemos niveles altos de anticuerpos, sabemos que tenemos una probabilidad mínima de poder ser contagiados y de contagiar a otras personas, y eso nos ha permitido el volver a Burgos después de año y medio que no veníamos por aquí. Y muchas gracias a vosotros también por haberme invitado aquí. Bueno, lo que voy a intentar hacer hoy es hablar de cómo se desarrollan tratamientos y vacunas contra COVID-19 desde la perspectiva de mi laboratorio, que he estado involucrado en estas investigaciones, pero más que nada como un ejemplo. No quiero que os quedéis con la impresión de que lo que se está consiguiendo es debido a lo que hacemos en mi laboratorio. Esto se está haciendo en muchos laboratorios y es la labor conjunta de los investigadores que al final da lugar a las vacunas que se están ahora mismo usando, que son muy efectivas, a las vacunas que están por venir, que esperemos que sean incluso más fáciles de ser distribuidas que las que se están haciendo ahora, y a los tratamientos que se están empezando a encontrar contra COVID-19. Vamos a ver si funciona. Avance. Esta, vale. Bueno, pues como decía, primero voy a empezar con medicamentos y simplemente estas para recordar que hay distintos tipos de medicamentos según qué es lo que se está inhibiendo. Hay antivirales que pueden ser inhibidores de un factor del virus, de una de las enzimas del virus que se necesita para su propia propagación. Entre ellos tenemos la famosa Remdesivir, otros medicamentos que están en vías clínicas que también inhiben la polimerasa del virus que la ayuda a replicar, como el EIDD2801, que esperemos que esté aprobado dentro de poco porque parece que da buenos resultados y es un medicamento oral. Remdesivir se necesita ser dada de modo intravenoso. El plasma de convalecientes, que se ha usado para tratar personas con enfermedad, los anticuerpos monoclonales, etcétera, y algunos de los que están desarrollando ahora. Voy a centrarme principalmente en los avances que se han hecho para usar antivirales que inhiben no un factor del virus, sino un factor nuestro, un factor del huésped, que sea necesario para la aplicación del virus, pero también tenemos que tener en cuenta otro tipo de tratamientos que ya no inhiben la replicación del virus, pero inhiben los síntomas de enfermedad severa, que también son muy importantes, debido a que una vez que alguien adquiere enfermedad severa, es muy difícil
tratarle con un medicamento que reduzca la replicación del virus, porque el virus ya se ha replicado y ahora son síntomas de enfermedad severa debido a un proceso patológico que se ha tenido en la persona con enfermedad severa, que es lo que se necesita tratar en ese momento, y entre los cuales se encuentran los antiinflamatorios, como la famosa dexametasona, que contribuye a salvar cierto porcentaje de mortalidad en personas con enfermedad severa, o los anticoagulantes, una vez que se ha visto que una de las patologías que están asociadas con enfermedad severa con este virus respiratorio es una patología de coagulación, que también da lugar a fallecimientos y por tanto salva también vidas, tratamiento con anticoagulantes. En cuestión a lo que estamos haciendo, inhibidores del huésped, tanto mi laboratorio como muchos otros han tenido una estrategia que se denomina de reposicionamiento de drogas conocidas para inhibir el SARS-CoV-2. ¿Y qué significa esto de reposicionamiento de drogas conocidas? Bueno, tenemos dentro de todos los medicamentos que se están usando o que se han probado en ensayos clínicos en nosotros, en pacientes, existen muchos medicamentos para distintos tratamientos de distintas dolencias que están inhibiendo un factor nuestro que nos da lugar a un alivio con la dolencia que se está usando. Pueden ser medicamentos que se usan para tratar parásitos, infecciones con parásitos, para tratar alergias, para tratar diabetes, para tratar cualquier tipo de enfermedad. Inhiben un factor nuestro que está involucrado en esa patología. Y los virus usan muchos de nuestros factores, de nuestras proteínas, para poder replicarse. Entonces, si da la casualidad de que uno de los fármacos que se están usando para una dolencia inhibe un factor que está implicado en la replicación del virus, inhibiendo ese factor, vamos a lograr bajar la replicación del virus. Y eso tiene la ventaja de que son medicamentos que se sabe ya qué efectos adversos tienen en humanos, que se sabe cuánta es la concentración que pueden adquirir en humanos, cuál es la dosis que se requiere para tener ese medicamento y, por tanto, se puede avanzar más rápidamente si encontramos un medicamento que ya se conoce para tratar el COVID-19. Bueno, entonces nuestro laboratorio lo que ha estado haciendo es usar medicamentos probados en humanos con toxicidad y farmacocinética conocida, realizar predicciones de cuáles de ellos son capaces de inhibir la replicación del virus, probar que realmente inhibe la replicación del virus y de ahí pasar a impacto en modelos animales para ver que realmente da lugar a disminución de enfermedad en animales y seguir ensayos clínicos en humanos. Les voy a hacer un ejemplo de cómo hemos llegado, por ejemplo, con uno de los medicamentos que se está usando ahora en fase 3 para probar si realmente es efectivo, que es la plitidepsida. Bueno, como empezamos, fue en una colaboración con Evan Krogan, que está en la Universidad de San Francisco, que su laboratorio es un laboratorio dedicado a la proteómica, y cuando llegó el SARS-CoV-2 y se secuenció desde el principio, expresó los 29 genes del virus de un modo individual en células humanas y inmunoprecipitó la proteína, cada una de estas proteínas del virus, codificado por cada uno de estos 29 genes, 29 proteínas víricas, para identificar los factores con los que están interaccionando nuestros. El virus da lugar a proteínas que interaccionan con factores nuestros que le ayudan en replicación, de tal modo que las proteínas que él identificó, que están aquí en letra pequeña como constelaciones alrededor de la proteína vírica con la que está interaccionando, estas proteínas, lo que pensamos es que hay una gran parte que está implicada en ayudar al virus. El virus codifica una proteína que habla con una de estas proteínas nuestras para usarla para su propia replicación. Por tanto, si hay medicamentos que están inhibiendo cualquiera de estas proteínas, que son en total de 332, que están interaccionando con las proteínas del virus, es posible que dé lugar a un impacto en la replicación del virus. A partir de todas estas proteínas existen 69 factores de estas proteínas para los cuales se conoce una droga que es capaz de inhibirlas. Y con eso pasamos a la siguiente fase, y para eso hemos colaborado con otros dos investigadores de la Universidad de San Francisco, Evan y Brian, que han mirado todas estas proteínas que interaccionan con proteínas del virus y si existen fármacos que se conozcan que son capaces de inhibirlas. Y a partir de ahí encontraron 97 drogas, que son las 97 drogas que hemos probado en nuestro laboratorio, sobre todo por Chris White, pero junto con la ayuda de Elena Moreno, Romel Rosales y Lisa Miorin, para ver si inhiben la replicación del virus. ¿Y cómo miramos si inhibe la replicación del virus? Pues es muy sencillo. Ponemos células en cultivo en las cuales el virus es capaz de replicarse,
Las tratamos, estas células en cultivo, con la droga que nos interesa, distintas diluciones de esta droga, y las infectamos con el virus SARS-CoV-2. Esto lo hacemos en laboratorios de biocontención para evitar el posible contagio entre los que están trabajando con el virus. Y dejamos al virus replicarse en estas células, de tal modo que si no hay una droga que lo está inhibiendo, el virus infecta la totalidad de las células que están en estos pocillos, tenemos 100% de infección. Eso lo podemos saber porque si teñimos estas células con un anticuerpo contra una proteína del virus, todas las células se tiñen, pero si hay una droga que inhibe la replicación de este virus, entonces hay una disminución en el número de células infectadas, y es a partir de ahí donde podemos ver cuál es la potencia, cuál es la concentración que se necesita de un inhibidor para dar lugar a una inhibición del 90% de la infección. Y hemos hecho estos estudios en Nueva York, el grupo que os he mencionado, pero a la vez hemos colaborado con un grupo en el Instituto Pasteur en París que ha puesto a punto ensayos muy parecidos, ha medido carga de genoma en lugar de número de células infectadas con los mismos compuestos, y hemos tenido resultados prácticamente idénticos, con lo cual nos quiere decir que sí, que los resultados son comparables entre dos distintos laboratorios y que entonces tenemos medicamentos que son capaces de inhibir al virus, pero en principio aquí en estas células que están en cultivo. Eso no quiere decir que estos sean capaces de inhibir una vez que empecemos a usarlos en vivo, pero algunos de ellos pensamos que pueden dar lugar a buenos resultados, ¿no? Este es un ejemplo de cómo funciona este ensayo con un medicamento aprobado como Remdesivir. Si ponemos distintas concentraciones de Remdesivir en estos pocillos donde el virus está replicando, encontramos que según ponemos una concentración mayor, el virus deja de replicarse, tenemos menos células infectadas y llega un momento que tenemos una concentración de Remdesivir que inhibe completamente la replicación del virus. No hay células infectadas ya. Es la cantidad que se necesita para inhibir de Remdesivir 90% la infección es alrededor de 1 micromolar. Son concentraciones bajas, son concentraciones buenas para un inhibidor, y además calculamos la citotoxicidad. Queremos que no mate células, porque si están matando a las células, entonces va a dar lugar a efectos tóxicos. Esto lo miramos en esta línea quebrada, a concentraciones grandes no mata células, tiene un buen índice de selectividad, que es la diferencia entre la concentración en que mata el 50% de las células y la inhibición de replicación, y por tanto Remdesivir en este ensayo que se está usando para el tratamiento de pacientes, en este ensayo funciona muy bien, ¿no? Si usamos, esto es usando células Vero, que son células de mono, por la razón por la que usamos al principio células Vero era porque fueron las primeras en las cuales vimos que el virus se replicaba bien. Pero ahora también lo usamos en células humanas, las tenemos muchas de ellas que poner el receptor del virus, porque no todas las células de tejidos celulares humanas expresan el receptor, pero una vez que expresan el receptor, el virus se replica bien, y Remdesivir incluso funciona mejor en células humanas. Es 24 nanomolar, cambia 100 veces más la concentración, necesita 100 veces menos de concentración en células humanas para inhibir el virus. Es decir, es muy buena capacidad inhibitoria, y por eso es una de las razones por la que Remdesivir se está usando. Pero bueno, hemos probado muchos, ¿no? No solo Remdesivir, sino todos estos factores que os he estado mirando. Simplemente deciros que hemos probado 800 medicamentos, más de 800 medicamentos, hasta ahora, incluidos los 60 los 90 que nos habían predicho estos colaboradores, y de los cuales más o menos el 10% nos da muy buena inhibición. Y esto es un ejemplo de uno de ellos, es Totatifina, que está ahora en ensayos clínicos fase 1, que es un inhibidor que es capaz de interaccionar que inhibe un factor involucrado en la síntesis de proteínas que interacciona con una de las proteínas del virus. Ese factor, que es EIC4A, inhibe este factor y da lugar a buena inhibición de replicación del virus con poca citotoxicidad. La razón por la que parece que hay algo de citotoxicidad, 50% de células, es porque las células no se dividen debido a que inhibe la división celular, pero no mata las células. Tiene una muy buena inhibición de concentración inhibitoria, alrededor de 100 nanomolar, y como ya he dicho, está ahora mismo usándose en ensayos clínicos en fase 1 para ver si realmente también da un resultado en pacientes. Y este es otro medicamento que nos encontramos, que es el medicamento que nos hemos encontrado en estos estudios, que es el más potente, que es plitidepsina. Si lo comparamos con Remdesivir, tiene una actividad en células Vero que es aproximadamente 1000 veces más potente con respecto a cantidad inhibitoria.
Si lo comparamos en células humanas, tiene una actividad de alrededor 20 veces más potente. Y es un medicamento, que es la estructura de esta droga, que se une a este factor que interacciona con una de las proteínas del virus, IF1A, y al inhibir este factor que el virus necesita, inhibe la replicación del virus. Y da la casualidad de que este medicamento ha sido desarrollado por una empresa española, PharmaMar, con la cual hemos contactado para seguir estos estudios, y que proviene de un animal marino, un invertebrado marino, pero se puede producir químicamente, como se está produciendo ahora, y estaba siendo usado para el tratamiento de cáncer de mieloma, aprobado para este tratamiento en Australia. Es decir, es un medicamento que ya está aprobado para su uso en humanos y que pensamos que se podría usar también para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Como ya he dicho, en células humanas tiene una actividad mucho más potente, nanomolar, poco menos de nanomolar, aproximadamente 20-25 veces más potente que Remdesivir, y ha sido ya usada en ensayos clínicos fase 1 en pacientes con COVID-19, en ensayos que ha hecho PharmaMar aquí en España. Si miramos células primarias, y esto ya son más parecidas a nuestras células respiratorias, siguen funcionando muy bien la plitidepsina con una inhibición de alrededor de 3 nanomolar, es decir, es todavía muy potente, y a partir de ahí empezamos a usarlo ahora en modelos de animales. Hemos desarrollado 2 modelos de animales en nuestro grupo, en realidad 3, pero en ratones son 2, para ver inhibición de replicación por el virus. Uno de ellos consiste, los ratones no se infectan bien porque su receptor no es idéntico al humano, pero le podemos poner al ratón el receptor humano mediante un vector de terapia génica que hace que exprese ahora en el aparato respiratorio el receptor humano. Estos ratones ahora son susceptibles de infección por SARS-CoV-2, de tal modo que podemos infectarlos con SARS-CoV-2 y tratarlos y ver si realmente el medicamento funciona en la replicación del virus en estos ratones. En estos ratones no se genera enfermedad, no replica el virus lo suficientemente bien para dar lugar a enfermedad, pero podemos medir la carga vírica. Y hemos comparado plitidepsina, que también se conoce con el nombre de aplidina, distintos tipos de dosis, 1 miligramo por kilogramo al principio o 0.3 miligramos por miligramos en 3 días, con Remdesivir 50 miligramos por kilogramo, más una dosis más alta también en 3 días. Y lo que nos encontramos en títulos en pulmón 3 días más tarde después de la infección es, en ausencia de ningún tratamiento, el virus crece a títulos muy elevados, de 10.000 partículas víricas por mililitro en pulmón, pero en presencia de Remdesivir hay una bajada en la replicación, y en presencia de plitidepsina o aplidina tenemos incluso una bajada mejor de replicación, ya no encontramos el virus en alguno de estos ratones. Y lo hemos probado en un modelo que es más que da lugar a enfermedad, que son ratones que ya no les metes ya no está el gen introducido, el receptor, mediante un vector, sino que son transgénicos, lo expresan en todas sus células epiteliales. Cuando se infectan estos ratones con el virus, ahora tenemos muchos títulos mucho más elevados, antes teníamos de 10 a la 4, ahora tenemos de 10 a la 7, tienen enfermedad, y hemos hecho el mismo tratamiento y tenemos muy buenos resultados, equiparables o incluso mejor que los resultados que se tienen con Remdesivir en cuestión de aplidina, sobre todo si miramos en inflamación en los pulmones. Ahora tenemos enfermedad. En ausencia de tratamiento, los pulmones están muy inflamados. Esto es como parece un pulmón normal. Son los alvéolos, mucho espacio para hacer intercambio de oxígeno, pero en pulmones inflamados, con inflamación, entran células inflamatorias en estos espacios, no se puede respirar bien y es una de las razones para enfermedad severa. En presencia de plitidepsina o en presencia de Remdesivir tenemos muy buena inhibición, sobre todo en presencia de plitidepsina de inflamación. Todavía nos queda un poco de inflamación con Remdesivir, tenemos incluso menos inflamación con tratamiento con plitidepsina en estos ratones. ¿Funciona en pacientes? Eso es lo más importante. Los resultados de fase 1 son ya accesibles, estamos intentando publicarlos con PharmaMar en una revista después de que haya una revisión científica. Pero han hecho un estudio en el que ha habido 3 dosis, tratamiento con plitidepsina, durante 3 días a gente que ha llegado al hospital con síntomas de enfermedad severa. Y se ha mirado cuál es la duración en el hospital de la gente que ha sido tratada con 3 dosis distintas de plitidepsina. Y lo que vemos aquí
es que los que están tratados con una dosis más alta están menos tiempo en el hospital, entre 6 a 8 días, mientras que los que están tratados con dosis más bajas, hay algunos de ellos que están más tiempos en el hospital. Es un estudio muy pequeño, es un estudio que no tiene un control de gente no tratada, tienen menos síntomas, síntomas que tienen los pacientes tratados. Si están tratados con una dosis alta, tienes menos síntomas que los que están tratados con dosis más bajas. Esos son resultados prometedores, pero todavía se tienen que hacer ensayos de fase 3 para poder probar si realmente funciona, con más pacientes y con un grupo control. Otra ventaja que tiene este medicamento es que no solo inhibe el SARS-CoV-2, pero inhibe otros coronavirus. Esto es un coronavirus humano que causa el catarro común. Vemos aquí que tenemos el virus marcado con un marcador de fluorescencia, vemos células infectadas. En ausencia del inhibidor, en presencia del inhibidor, no vemos células infectadas, no vemos estas células verdes fosforitas. Y funciona también contra las variantes. Esto es una inhibición contra una de las variantes del virus, la variante alfa, funciona también bastante bien. Está inhibiendo un factor del huésped, no está inhibiendo un factor del virus, de tal modo que si el virus cambia pero sigue usando el mismo factor del huésped, el inhibidor va a seguir funcionando. Y con eso se han empezado ahora ensayos clínicos de fase 3. Se han comenzado unos estudios de 609 participantes, está organizado por PharmaMar, donde se va a probar 2 dosis distintas de plitidepsina, 1.5 y 2.5 miligramos, con un control de pacientes no tratados y ver si realmente da lugar a una mejora que es menos días de hospitalización en pacientes que necesitan hospitalización en el momento de ser hospitalizados. Sabremos los resultados alrededor de agosto del 2021. Esperemos que en pocos meses sepamos si realmente plitidepsina se puede sumar al armamento de antivirales que tenemos contra SARS-CoV-2. Bueno, en cuestión de inhibidores, más o menos para resumir lo que os he dicho, hemos identificado inhibidores de SARS-CoV-2 basados en datos de proteómica. Entre ellos, plitidepsina inhibe la replicación de SARS-CoV-2 y la inflamación en ratones infectados con SARS-CoV-2, así como sus variantes y otros coronavirus. Se tienen previstos ensayos clínicos de fase 3. Si tuvieran éxito, eso daría lugar a la aprobación para el tratamiento de pacientes sintomáticos con COVID-19. Pero también hay que tener en cuenta, hay que empezar a usar también terapias de combinación. Siempre es mejor usar combinación de distintos antivirales o combinación de un antiviral con un antiinflamatorio para poder acaparar mejor el número la eficacia que pueden tener tanto antivirales como tratamientos contra síntomas. Eso es algo que espero que podamos ver en el próximo futuro. Y luego, bueno, voy a hablar un poco de las vacunas. Las vacunas de COVID-19 se han usado muchas estrategias, no todas ellas están aprobadas. ¿Y qué significa muchas estrategias? Pues hay vacunas que están basadas en virus inactivados. Algunas de las vacunas que se han desarrollado en China, una de ellas en concreto, está basada en un virus inactivado. Hay otros que están basados en virus atenuados, que todavía están en ensayos clínicos muy tempranos. Dan lugar a inmunidad, pero no dan lugar a enfermedad porque el virus está atenuado. Vacunas basadas en proteínas recombinantes, la que está más avanzada es la de Novavax, que esperemos que esté aprobada prácticamente en un mes a partir de ahora, que sería una vacuna más que se podría usar y que se usará una vez que parece los datos son muy prometedores, entonces no creo que tenga ninguna fallo o que no encuentren ninguna razón para no ser aprobada, nunca lo sabemos porque no conocemos todos los datos, pero es fácil que se apruebe la vacuna basada en proteínas recombinantes. En vectores virales sabemos las vacunas de adenovirus que han sido ya aprobadas, no solo una, sino varias de ellas. Está la vacuna rusa que se está usando en algunos sitios, basada en un adenovirus. La vacuna de Johnson & Johnson, la de una dosis, está basada en un adenovirus. La de AstraZeneca está basada también en un adenovirus. Hay vacunas genéticas de DNA que están todavía en ensayos clínicos. Las que han llegado y se han sido aprobadas son vacunas de RNA, como la de Moderna o la de Pfizer, que son las primeras que fueron aprobadas debido a la gran rapidez con la que se pudieron probar y ver que eran efectivas. Según la vacuna que se esté usando, muchas veces se necesita un adyuvante o una nanopartícula. Por ejemplo, las vacunas de RNA, el RNA tiene que ser encapsulado en una nanopartícula lípida para que sea capaz de ser dado dentro de la célula donde el RNA da lugar a la proteína para que dé lugar a inmunidad.
Las rutas de administración hasta ahora todas son intramusculares, pero es posible que una vacuna intranasal funcione mejor para evitar contagios porque da lugar a inmunidad local en el sitio donde realmente el virus empieza a replicar. Eso es algo que espero que se pueda ver en el futuro con vacunas intranasales, si es que al final también son exitosas. ¿Y qué es lo que usan todas estas vacunas? Aunque tienen distintas estrategias, distintos vehículos, usan todas ellas la proteína spike del virus. Esta proteína que se ha vuelto famosa porque es la proteína que da lugar a anticuerpos neutralizantes que cuando se unen a la proteína evitan la infección del virus porque evitan la unión de esta proteína a su receptor que necesita para entrar en la célula. Algunas vacunas están poniendo antígenos adicionales, quizá den lugar a mejor efectividad o no. La verdad es que la efectividad que tienen las vacunas que se han desarrollado es una efectividad espectacular. Es decir, son vacunas que si todos nos vacunamos, son vacunas que van a acabar con la pandemia, no van a acabar con el virus, pero van a acabar con la pandemia. Es decir, ¿qué sabemos de las vacunas? Cuando empezamos no sabíamos cuánto tiempo iban a tardar, pensábamos que si teníamos mucha suerte, un año o un poco más de un año, se han desarrollado en menos de un año las primeras vacunas. Las vacunas aprobadas han demostrado una gran eficacia y seguridad, son vacunas que funcionan, son vacunas que si se usan son capaces de acabar con la pandemia, pero aún quedan preguntas sin resolver. Sabemos que pueden acabar, que acabarán con la pandemia, siempre y cuando nos inmunicemos todos. El asunto es cuándo vamos a estar inmunizados todos, pero todavía quedan preguntas. Por ejemplo, no sabemos exactamente cuántos son los niveles de anticuerpos en sangre que correlacionan con protección. Eso nos ayudaría a saber una persona está protegida, la otra persona no está protegida y quizá necesita otra dosis. Eso todavía no lo sabemos. No sabemos cuánto dura la inmunidad. Sabemos que dura al menos un año, que es el tiempo que se han estado usando. Esperemos que dure más de un año, esperemos que dure al menos 20 años. Es algo que todavía no sabemos y no sabremos hasta que pase el tiempo. Se están desarrollando nuevas vacunas, pero ¿cómo se van a probar? ¿Cómo se van a probar? Porque hay mucha gente que ya está inmunizada y no vas en algunos sitios es muy difícil hacer un ensayo clínico en el que comparas gente que no se vacuna con gente que se vacuna, que es como se han comparado ahora. Tienes que comparar gente que se vacuna con la nueva vacuna y gente que se vacuna con la vacuna que se está poniendo en ese momento, porque eso es lo más ético, pero eso da lugar a ensayos clínicos que son mucho más grandes. Necesitas muchos más pacientes para ver si la vacuna funciona o no funciona, porque ya no lo comparas con no vacunados, los comparas con vacunados con otra vacuna. Y luego también depende de cuánto el virus esté circulando. Si ya el virus está circulando menos, se necesitan todavía ensayos clínicos con mucho más número de pacientes, ¿no? Entonces hay mucha polémica de cómo se van a lograr probar, quizás en sitios donde el virus todavía esté circulando mucho, que todavía, por desgracia, esos sitios existen, pero vamos, no sabemos exactamente cómo se van a probar las nuevas vacunas que se están desarrollando. Y luego, lo más importante, el producir las dosis requeridas y administrarlas rápidamente, porque si necesitamos 2 dosis, 16.000 millones de dosis para vacunar a todo el mundo, no solo a España, no solo a Estados Unidos, no solo a Europa, sino a todo el mundo. Y esa producción no existe ahora mismo para ninguna de las vacunas o la combinación de vacunas que se están usando. ¿Qué más tenemos? ¿Se va a vacunar? ¿A qué grupos administrar cada una de las vacunas disponibles? Ahora mismo, con el aumento de incidencia de contagios en jóvenes, ¿deberíamos empezar a vacunar más a los jóvenes o no? ¿O deberíamos seguir con cada vez edad más jóvenes, o deberíamos empezar ya a vacunar de un modo mucho más masivo a los jóvenes, que es donde hay más contagios? Eso es algo que se va a tener que debatir y hay que tomar decisiones. ¿Se va a vacunar todo el mundo si se disponen de las dosis necesarias? Yo espero que en España sí. No hay mucha gente que esté en contra de vacunarse, pero hay otros sitios en el mundo donde existen muchas personas que no quieren vacunarse porque piensan que las vacunas son peores que el virus o que el virus no existe. Y cómo llegar a ese sector para evitar la enfermedad, cómo vacunarlos, es también una cosa que no sabemos exactamente cómo hacerla. ¿Cubren las vacunas las nuevas variantes? Bueno, al menos voy a hablar un poquito de eso. Sabemos ahora mismo que sí las cubren, eso es una buena señal, pero no sabemos si van a aparecer variantes más problemáticas en el futuro, que es lo que todavía está por ver.
Bueno, pues decía, ¿cubren las vacunas actuales las nuevas variantes? Les voy a enseñar los estudios que hemos hecho en mi laboratorio, pero han sido corroborados por muchos otros laboratorios. Hay dos mutaciones que son las más problemáticas, que es la mutación en aminoácido 501, que es compartida por la variante alfa, la variante beta, la variante gamma y la variante delta. Y si comparas la capacidad de neutralización en vacunados, en este caso es una vacuna de Pfizer, o convalescientes, gente que ha tenido enfermedad o asintomáticos pero que tienen anticuerpos, y esta es la cantidad de anticuerpos que tratamos en esta gente que tiene bajos niveles, gente que tiene altos niveles, y comparamos neutralización del virus que circulaba antes con las variantes que tienen esta mutación, tienen la misma capacidad de neutralización. Si comparamos uno con uno, tenemos la misma capacidad de neutralización, quizá incluso es un poquito mejor la inmunidad contra una variante que tenga esta mutación en el receptor, la transcripción receptor. La que es más problemática es esta otra, la mutación en el aminoácido 484, que puede ser una E a una K o una E a una T, y que no existe en la variante alfa, pero existe en la variante beta, en la variante gamma y en la variante delta, en la de la India, que es la que está dando más problemas ahora de más transmisión. En este caso sí baja la capacidad de neutralización, lo vemos aquí como baja, pero es todavía neutralizante, aunque haya bajado, es decir, que la vacuna todavía es eficaz, no es capaz de bajar el nivel de neutralización lo suficiente como para que las vacunas no sean capaces de dar lugar a inmunidad protectora. Las vacunas protegen también contra las nuevas variantes. El problema está en la gente no vacunada, que las nuevas variantes, sobre todo la delta, se transmiten mucho más rápidamente que las variantes anteriores. Entonces es una carrera de vacunar a todo el mundo antes de que haya más contagios debido a esta mayor rapidez de propagación de una de las variantes, la variante delta. Pero todavía tenemos que seguir monitoreando si el virus cambia genéticamente, puede cambiar más. Y mientras siga habiendo mucho virus circulando, mucho más fácil es que cambie más rápidamente. Por eso es también importante el vacunarse rápidamente para también disminuir la cantidad de virus que existen circulando, porque las variantes se generan, cuanto más virus esté circulando, más variantes se pueden generar. Y por último os voy a hablar de la vacuna que estamos desarrollando en nuestro grupo, junto con el grupo de Peter Palese y Florian Kramer, que es una vacuna que está basada en un vector vírico, no es un vector de adenovirus, es un vector de un virus de RNA, es un virus que se conoce con el nombre de virus de la enfermedad de Newcastle. Me imagino que prácticamente nadie en esta audiencia haya oído hablar de este virus. ¿Por qué? Porque es un virus de aves, es un virus que no afecta a humanos, es muy importante como virus de aves, puede dar lugar a una enfermedad que puede acabar con granjas de aves que se estén usando para ponedoras o para consumo de carne, pero desde hace mucho tiempo existe una vacuna en aves contra este virus que está basado en un virus también de la enfermedad de Newcastle, que es un virus atenuado que no causa enfermedad en aves, pero que da lugar a inmunidad en aves contra este virus. Y es este virus el que estamos usando de vector, es decir, es un virus que no causa enfermedad en humanos, es un virus que no causa enfermedad en aves porque se usa como vacuna en aves. ¿Y qué lo hacemos para que pueda producir inmunidad contra el virus del SARS? Pues le hacemos expresar la proteína S, del mismo modo que los vectores adenovirus son adenovirus que expresan la proteína S del virus SARS-CoV-2. ¿Qué ventajas puede tener este vector, Newcastle Disease Virus? Bueno, en principio no existe una inmunidad persistente contra el vector, y eso quiere decir que se puede usar como vector de vacunación. Pero lo más importante es que las vacunas basadas en virus de la enfermedad de Newcastle se producen usando exactamente la misma tecnología que se usa para producir las vacunas de gripe. Es decir, hay una gran capacidad de producción mundial y muchas de estas fábricas que producen vacunas de gripe se encuentran también en países en vías de desarrollo que producen su propia vacuna de gripe. Se pueden usar recursos locales para producir la cantidad de vacunas que se necesitan para vacunar a todo el mundo. Y por último, produce efectos adversos en humanos. Bueno, se están haciendo ahora ensayos clínicos, pero ya se había probado este virus antes como un posible tratamiento contra el cáncer. E incluso todavía se sigue usando, es posible que se pueda usar como tratamiento antitumoral, pero lo que se sabe es que en estos pacientes que se ha probado con cáncer no ha dado lugar a efectos adversos severos. Entonces es el vector que estamos intentando desarrollar y son, como ya he dicho, 3 laboratorios, fundamentalmente Peter Palese, mi laboratorio, y Florian Kramer, los 3 en el hospital de Mount Sinai,
pero con mucho apoyo de un postdoc, Wina-san, que es el que ha hecho la mayor parte de los ensayos preclínicos que se han hecho con este virus. Y simplemente, pues bueno, explicaros cómo hacemos esto. Este es el genoma del virus de la enfermedad de Newcastle y le insertamos un gen nuevo para expresarlo, que es la proteína Spike. Lo hacemos de tal modo que esta proteína se incorpora dentro de la partícula vírica. El virus que se obtiene es capaz de expresar la proteína S. Es una proteína que está súper estabilizada. Le hemos introducido mutaciones que estabilizan más la proteína y la hacen más inmunogénica. Se produce en huevos y eso da lugar a partículas víricas que se pueden usar o inactivadas porque tienen la proteína recubriendo la superficie del virus, o se pueden usar como vacunas vivas, incluso de modo intranasal, para dar lugar a protección en la mucosa, porque es un virus atenuado. Estamos ahora mismo probando en ensayos clínicos que funciona mejor, si inactivadas intramusculares, vivas intramusculares o vivas intranasales. Y lo que esperamos es que genere inmunidad protectora mediante inducción de anticuerpos contra la proteína S. Funciona muy bien en modelos de animales. Este es un ensayo que hemos hecho en hámsters. Los hámsters son susceptibles de SARS-CoV-2, los ratones no, pero los hámsters sí. Y si inmunizamos ratones con nuestra vacuna, que la llamamos HSXP, porque tiene una proteína que estabiliza, unas mutaciones que estabilizan la S, que consisten en 6 prolinas, hexaprolina. Los ratones inmunizados los hámsters inmunizados no pierden peso, los controles pierden peso y inmuniza contra replicación en pulmón. No encontramos virus en pulmón a distintos días, los controles tienen, pero también eso lo administramos en hámster de un modo intranasal y también protege contra replicación en el aparato respiratorio alto, que no es tanto importante para reducir enfermedad. Enfermedad es debido a reducción de replicación en el pulmón, pero es importante para contagios, porque la mayor parte de los contagios vienen de la parte respiratoria alta. Individuos que son asintomáticos no tienen el virus en pulmón, lo tienen en la parte respiratoria alta, pocos síntomas, pero la transmisión ocurre en asintomáticos debido a replicación en la parte respiratoria alta. Entonces pensamos que puede también dar lugar a buena protección, no solo contra enfermedad, sino también contra infección y contagio. Funciona contra nuevas variantes. Este es un ensayo que hemos hecho ahora en ratones, usando el modelo en el que le ponemos el receptor con adenovirus, y si los inmunizamos, funciona muy bien contra los virus homólogos, que es un aislado de Washington, pero también contra la variante, en este caso la variante beta, la sudafricana. Tiene muy buena, si están desafiados estos ratones, tienen muy buena reducción de replicación, y también contra la variante gamma. Estamos ahora mismo también probando la delta, pero esperamos que va a ser prácticamente parecido. Y bueno, ¿cómo estamos ahora en ensayos clínicos? Pues hemos comenzado ensayos clínicos gracias al apoyo de distintas organizaciones y de distintos gobiernos. Uno de ellos es en Vietnam, donde comenzaron los ensayos clínicos el 15 de marzo del 2021. En ese caso llaman a la vacuna Covivac en Vietnam. Otro de ellos es en Tailandia, que empezaron el 22 de marzo del 2021. Son todavía de fase 1, solo inmunogenicidad y efectos adversos. En ese caso lo han llamado por el nombre largo que tenemos, de NDVHXPS COVID-19. Y luego tenemos también un desarrollo en fase clínica fase 1 en México. En ese caso le han dado el nombre de la vacuna Patria. Todos estos han usado un virus de producción que hemos hecho en nuestro laboratorio, en condiciones de buenas prácticas clínicas, pero han sido producidos en su totalidad dentro de las facilidades de las fábricas locales que tienen estos países contra vacunas del virus de la gripe, y lo están probando ahora con el apoyo de los gobiernos, con el apoyo del gobierno tailandés, el gobierno mexicano, el gobierno vietnamita. Estamos empezando ensayos clínicos también en Brasil, con el apoyo del gobierno de Brasil. ¿Por qué? Porque están muy interesados en tener una vacuna que pueda ser administrada de un modo mucho más rápido, ¿no? Pero estamos todavía en fase 1. Si los resultados dan bien en fase 1, tenemos que empezar fase 2 y fase 3. Entonces estamos al menos todavía 5 meses antes de que sepamos si la vacuna es efectiva. Es decir, puede que dé lugar a
puede que todavía sea necesario, es fácil que todavía sean necesarias vacunas como esta, porque no todo el mundo, por desgracia, va a estar inmunizado y quizá una vacuna como esta, que es mucho más fácil de producir, dé lugar al final a que se puedan empezar a inmunizar también países en los cuales los recursos no son tan buenos como los recursos que hay en países como España o Estados Unidos. Entonces, lo que os he dicho es que las vacunas de COVID-19 inducen una respuesta de anticuerpos neutralizantes muy elevada, que las variantes de virus con mutaciones que están en las distintas variantes son inhibidas por los anticuerpos inducidos tanto por infección o vacunación, que esta mutación evade la respuesta de anticuerpos hasta cierto punto y si son bajos pueden dar lugar a que la persona no esté inmunizada, pero la mayor parte de las vacunas en las personas que se usan dan lugar a suficiente nivel de anticuerpos para poder contrarrestar también estas variantes. Y que en cuanto a la vacuna que hemos desarrollado protege contra infección en hámsters, tanto en la mucosa respiratoria nasal como en el pulmón, y también protege contra desafío con nuevas variantes. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Está claro que las vacunas de COVID-19 van a acabar con la pandemia, pero solo si se administran a la mayor parte de la población. Ya no es de si van a acabar o no van a acabar con la pandemia, van a acabar con la pandemia. La pregunta es ¿cuándo van a acabar? Y todo eso va a depender de cuánto tiempo lleve la inmunización a la mayor parte de la población mundial. Pero incluso si se usan bien, las vacunas no van a acabar con todas las infecciones. La pandemia va a acabar, pero no van a acabar con el virus. Van a quedar casos de COVID-19, pero ya no tan numerosos como para poder suponer una crisis sanitaria y económica como la que hemos tenido ahora y la que seguimos teniendo hasta que al final estemos inmunizados. Necesitamos tratamiento para los casos que queden y quizá estrategias vacunales adicionales, por ejemplo, revacunaciones. Pero cada cuánto tiempo no sabemos. Primero tenemos que ver cuánto queda una vez que estemos todos inmunizados. Cada cuánto tiempo vamos a necesitar ser vacunados, no sabemos. Solo los grupos de riesgo, no sabemos. Solo los jóvenes o los que nazcan a partir de ahora que no han sido inmunizados y por tanto si el virus está circulando pueden ser infectados. No lo sabemos, pero seguramente haya cierto tipo de revacunación en el futuro. Pero ya no en un estado de crisis, que tenemos que acabar con una pandemia. Tenemos que ayudar a la gente que todavía tiene enfermedad, incluso con las vacunas que se han usado hasta este momento. Y luego lo otro que tenemos que tener en cuenta es que esta pandemia no va a ser la última pandemia que sufra la humanidad. Va a haber otras pandemias. Va a haber pandemias de gripe, quizá haya otra pandemia de coronavirus. Puede haber pandemias con virus que también desconocemos. Ha habido muchos problemas con otros virus, como son arbovirus, que han causado muchos problemas. No va a ser la última. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mitigar pandemias futuras? Pues se necesita un mayor apoyo a la ciencia y a los sistemas sanitarios y de salud pública, de tal modo que estemos mejor preparados para responder a una pandemia, una mejor cooperación internacional y nacional. Eso es indispensable y es una de las razones por la que esta pandemia no hemos sido capaz como humanidad de poner un frente único, global, que esté dedicado a intentar acabar con la pandemia. Ha habido muchas que si yo me fío o no me fío de este país con respecto a lo que dice o lo que no dice, los métodos que usa, qué vacuna está usando, etc. Se necesita mejor cooperación internacional, pero esta cooperación internacional no solo es para pandemias, es para la resolución de otros problemas globales, como es la desigualdad económica o el cambio climático, que pueden causar el mismo tipo de problemas de crisis económicas que puede causar una pandemia, ¿no? Y también crisis sanitarias. Quiero agradecer a muchas personas y laboratorios que han colaborado con nosotros para estos estudios, a los organismos que han ayudado a su financiación, incluyendo filantropía, a gente que ha donado dinero para que podamos hacer estas investigaciones, pero no quiero acabar sin decir qué es lo que estamos haciendo con la Universidad de Burgos. La Universidad de Burgos, gracias a una cooperación científica que ha sido puesta a punto por una persona en mi laboratorio, Teresa Idillo, y una persona en la Universidad de Burgos, Juan Ayllón, junto con otras personas que están colaborando con nosotros aquí en la Universidad de Burgos, como es Luis Buzón, Ángel González de la Fuente, Gerardo Hermida, Enrique Lastra y otros investigadores voluntarios clínicos, y luego los pacientes que están ayudándonos también a hacer estos estudios. Estamos haciendo dos tipos de estudios.
En uno de ellos estamos buscando factores que influencian la propagación de SARS-CoV-2 en familias dentro de la misma casa. Estamos siguiendo transmisión del virus en una persona que llega infectada, puede ser el padre, puede ser el hijo, puede ser la madre, y ver cómo se transmite dentro de la casa y si hay familiares que no reciben el virus y otros que reciben el virus. ¿Por qué? Porque hay gente que se infecta más fácilmente que otra. Llamamos el estudio CIDS, en honor al CID y también en honor a todos los héroes que ha habido en esta pandemia, que CID es un héroe mitológico de Burgos, pero los clínicos que han estado tratando esta pandemia han sido también los héroes de esta pandemia. Entonces lo llamamos CIDS, que significa Coronavirus Infectious Disease Study, pero bueno, queda bien que llamándole CIDS, sobre todo siendo una colaboración con la Universidad de Burgos. Y tenemos otro estudio en el que estamos mirando cuál es la eficacia de la vacunación en pacientes inmunodeprimidos. Lo llamamos estudio PICO, Proyecto de Inmunización frente a COVID-19 en oncohematología. Son pacientes que tienen tumores sólidos, que tienen cierta inmunosupresión por el tratamiento que están usando o por la patología que tienen, problemas hematológicos que no tienen un sistema inmune tan fuerte como lo tienen las personas que no tienen enfermedad. Y queremos ver hasta qué punto las vacunas funcionan en estos pacientes y si necesitan de estrategias adicionales de protección, quizá una dosis más, quizá algún tipo de vacuna funcione mejor que otro tipo de vacuna, para poder también llevar protección a pacientes que tienen sistema inmune más debilitado. Y bueno, para acabar, simplemente poner fotos de gente en mi laboratorio que ha estado trabajando en COVID-19 desde que esto empezó. Y muchas gracias y a vacunarse cuanto antes. Muchísimas gracias, Adolfo, doctor García Sastre. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero yo creo que hasta las 9:15 podemos aprovechar para plantear alguna cuestión, alguna pregunta. Le voy a ceder al vicerrector un poco la moderación de las preguntas, entre otras cosas porque seguro que ve mejor que yo. Por favor, aquellas personas que quieran intervenir, levantan la mano y el personal les pasará un micrófono para poder formular su cuestión, su pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta en la grada superior, a la izquierda. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecerle su visita a Burgos. Agradecerle la ponencia que nos ha expuesto sobre nuestra pandemia que tanto miedo nos ha dado desde el 14 de marzo del 2020. Y mi pregunta como ciudadana de a pie, totalmente inculta en todos estos temas, creo que como la mayoría que nos podemos estar aquí, exceptuando todos los que hayan trabajado sobre este tema, tanto universitarios, médicos, enfermeros, todos los investigadores que puedan acompañarle. Mi pregunta es la siguiente. Nos han estado hablando continuamente del COVID-19 como el virus que estaba visible en todos los objetos, en todos los sistemas materiales. Ahora se está comentando que puede ser el virus como el humo. Por eso, la cantidad de variedad que tenemos de mascarillas. ¿Qué nos podría indicar usted respecto al tener que estar continuamente con la limpieza de manos, de pasamanos, butacas, sillas, mesas, control en todos los sitios? Cuando hemos estado confinados,
salían brotes. Hemos estado en la calle en diferentes tipos de niveles durante el estado de alarma y seguían saliendo casos. Ahora estamos en Burgos en un nivel 1, vengo de Sevilla de un nivel 3 y allí hay otro concepto del virus y aquí en Burgos estamos sin mascarilla en muchos, paseas por la calle y mucha gente va sin mascarilla porque así está otorgado por el Gobierno de España. Entonces, ¿qué nos podría explicar al respecto sobre este tema? ¿Se podría considerar como un humo y tener que estar continuamente con la respiración, controlando las situaciones y las distancias? ¿O realmente está en todos los sitios para tener que estar con una limpieza excesiva en los ámbitos que nos rodean? Gracias por las respuestas. Sí, bueno, la verdad es que al principio no se sabía muy bien cuál es la ruta de transmisión más importante y estamos aprendiendo con el tiempo cuáles son las rutas de transmisión más importantes. Pero lo más fundamental de tener en cuenta es que el virus sale por vía respiratoria y entra por vía respiratoria. ¿Cuál es el camino de la mucosa respiratoria de una persona infectada a la mucosa respiratoria de una persona no infectada? Puede haber distintos caminos. Uno de ellos es por generación de aerosoles que se producen incluso hablando. Yo ahora que estoy hablando estoy generando aerosoles. Yo si estoy infectado y tengo virus en mi mucosa respiratoria, estoy generando partículas pequeñas como aerosoles, incluso si no estornudo, que son capaces de propagarse, incluso permanecer en el aire durante cierto tiempo. Cuanto más cerca estés de una persona que esté infectada, que esté produciendo aerosoles, más fácil es que esos aerosoles entren dentro de tu mucosa respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que es capaz de mitigar esta transmisión? El uso de mascarillas ayuda a que haya menos aerosoles que sean capaces de salir de la persona que está infectada. También disminuye menos, pero disminuye también el número de aerosoles que pueden entrar en la persona que no está infectada si también lleva mascarilla. La distancia ayuda porque no es tan fácil llevar una propagación. La ventilación ayuda porque la dirección de propagación tiene que ser unidireccional si estás hablando con alguien, pero si hay ventilación el virus se disipa más rápidamente, sobre todo si estás en un espacio abierto. Entonces, todos esos factores contribuyen, pero también pueden entrar en la mucosa respiratoria de otro modo. Alguien puede, que está infectado, dejar de algún modo el virus en una superficie y si otra persona toca la misma superficie y el virus está todavía infeccioso y se lleva las manos a la mucosa respiratoria, se va a llevarse el virus a la mucosa respiratoria. Por lo que sabemos ahora, después de todo lo que tenemos, esa vía no ha causado tantos contagios como la vía respiratoria o por aerosoles o por partículas pequeñas, pero es una vía que puede existir también. Entonces, todo lo que ayuda a mitigar la posible captura de virus por la mucosa respiratoria, uno no se puede infectar por la piel, uno no se puede infectar incluso si es inyectado con virus. La forma de infectarse es a través de partículas víricas infecciosas en la mucosa respiratoria. Y eso, la forma fundamental, más fácil, más probable de adquirir eso es a través de un contacto con una persona que está infectada, que es capaz de producir esas partículas respiratorias infecciosas y tener contacto con esas partículas respiratorias infecciosas. Por eso el uso de la mascarilla ayuda, pero también es importante el distanciamiento social, también es importante no hacer reuniones multitudinarias constantemente, porque eso también aumenta el nivel de infección. Incluso si hay, lo más importante ahora mismo es vacunarse. Cuanto más gente haya vacunada, más fácil será de poder mitigar la infección. Hay que hacer un poco más de esfuerzo, sobre todo ahora con la variante Delta que nos ha venido, que de nuevo incrementa un poco más la transmisión. Entonces, ¿eso significa que tengamos el riesgo muy alto? No significa que tengamos el riesgo muy alto, pero lo tenemos un riesgo un poco más elevado. Ahora mismo hay muchos contagios entre jóvenes, pero también es normal porque se ha quitado casi restricciones de golpe, ¿no? Y un poco también la responsabilidad de cada uno, si uno sabe que no está vacunado, es posible que pueda
transmitir el virus mucho más fácil que uno que esté vacunado. Entonces, el número de contactos, eso es lo más importante, contactos que tengas con personas, contactos sobre todo cercanos, es lo que hay que intentar limitar al máximo. Que no se pueden limitar, es normal, pero si lo puedes limitar, mucho mejor, sobre todo si no estás vacunado, porque corres el riesgo de infectarte o de transmitir la infección a otras personas. ¿Alguna cuestión más? Gracias, doctor. Buenas tardes. Sí. Lo tenemos aquí. Levante la mano, por favor. ¿Dónde está? Levante la mano, por favor, para que podamos... Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes y muchas gracias por... Ahora sí. Muchas gracias por hacernos partícipes de las explicaciones de esta pandemia y desde el punto de vista científico, porque estamos ya un poco hartos de hablar de comentarios, ¿no? Y de informaciones un poco, no sé, interesadas en algunos momentos. Entonces, yo me voy a meter en un jardín porque no soy para nada técnico, pero tengo dos curiosidades. Una es que al principio de esta pandemia parecía como muy evidente que uno de los tratamientos más rápidos que iba a haber en desarrollarse iba a ser los desarrollados a partir de sueros inmunes, de inmunoglobina, pero yo no he vuelto a oír hablar muy bien de estos sueros, si están funcionando, si están en fase 2, 3. Entonces, es una curiosidad que tengo porque parece como que ha desaparecido de las informaciones. Y la segunda pregunta sería, en relación a los medicamentos que nos ha comentado, la PIDIN, por ejemplo, no sé hasta qué punto influye mucho el momento de la enfermedad para que sean efectivos. Ya sabemos que tenemos diferentes fases de la enfermedad, pues la infección, después se desarrollan los síntomas. Entonces, claro, el problema que se puede ver con estos medicamentos es en qué fase son administrados y en qué fase está la enfermedad, ¿no? Estas son mis dos preguntas desde el desconocimiento absoluto, ¿no? Sí, tienen su sentido. El tratamiento con suero de convalescientes es uno de los primeros tratamientos que se pudo desarrollar. Una vez que conocías quién ha tenido la enfermedad, pedir que done suero para tratar pacientes porque tiene anticuerpos que son capaces de reducir la infección. Esos se han sustituido ahora porque, claro, cada persona tiene distintos niveles de anticuerpos y no estaban muy bien estandarizados con respecto a cuántos niveles de anticuerpos se usan, porque una persona puede tener más anticuerpos que otra persona. Ahora se ha sustituido por inmunoglobulina purificada. Pero también no se está usando tanto porque existen tratamientos con anticuerpos monoclonales que hacen el mismo efecto. Y los anticuerpos monoclonales es mucho más... no es que sea más seguro, pero se sabe con más certeza qué es lo que tiene la preparación. Tienen anticuerpos monoclonales específicos, que se sabe dónde está actuando y se sabe cuál es la actividad de cada uno de ellos. Suero de pacientes no sabe exactamente qué actividad tienen o qué no actividad tiene, varía de una persona a otra y por eso se están sustituyendo por tratamientos con anticuerpos monoclonales, algunos de los cuales tienen el problema de que alguna de las variantes no funciona con alguno de los monoclonales que se han usado y por tanto tienen que ser sustituidos por otros monoclonales, ¿no? En cuestión de la otra pregunta es también muy importante. ¿Cuándo va a dar lugar un medicamento a una mejor una mejoría en la persona, ¿no? Que va a ser efectivo? Para eso hay que distinguir entre los antivirales y los antiinflamatorios o los anticoagulantes. Los antivirales inhiben la replicación del virus. Los anticuerpos inhiben replicación del virus, plitidepsina inhibe replicación del virus, remdesivir inhibe replicación del virus. La replicación del virus es mejor inhibirla al principio, cuanto antes mejor. Por eso es importante desarrollar un antiviral oral, porque es mucho más fácil de administrar y una vez que uno piense que está infectado, se puede tomar incluso el antiviral de un modo profiláctico. Si está infectado, va a reducir la replicación del virus antes de tener síntomas. Si no está infectado, bueno, pues tampoco pasa nada. Te has tomado un medicamento, pero no ha pasado nada, ¿no? Si se usan, cuanto más síntomas tengas,
más difícil es que un medicamento que es antiviral, que inhibe la replicación del virus, dé lugar a una efectividad. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el virus se ha replicado ya lo suficiente y ya la sintomatología que se tiene no es por el virus que se replica, sino por la patología que ha causado, el daño que ha causado. Si se usa un antiviral, el virus no se replica de tal modo que causa daño. Una vez que el virus ha causado daño, ya no se está replicando, un antiviral no funciona también porque el virus ha dejado de replicarse, porque la persona ha generado anticuerpos, pero los anticuerpos sí inhiben la replicación del virus, pero ahora es la patología que ha causado el virus. Y para eso se necesita otro tipo de medicamentos. Se necesitan para personas con enfermedades severas, se necesitan antiinflamatorios, se necesitan anticoagulantes y se necesita un mejor tratamiento, porque todavía no tenemos un tratamiento que funcione en la mayor parte de los pacientes con enfermedad severa, pero ya no son antivirales. Y esa dicotomía hace que sea difícil tener un tratamiento único para todo el mundo. Hay gente para la cual le vendrá mejor tener un antiviral durante el estadio temprano, hay gente que le viene mejor tener un antiinflamatorio si es que tiene enfermedad severa, y hay gente que a lo mejor hay que hacer una combinación, que todavía hay que inhibir la replicación del virus, pero ya hay que empezar a tratar los síntomas, una combinación de un antiinflamatorio con un antiviral. Gracias, doctor. Tenemos 3 minutos. Perdón. Sí. Tenemos 3 minutos más. Sí. Yo le quería preguntar al profesor Adolfo García Sastre, que ya sabe que se llama, ya conoce que se llama la gripe española, la del 1918. ¿Cómo se llama en Estados Unidos a la gripe, la gripe estacional? ¿Cómo se la llama? ¿Y para qué? La gripe estacional se llama simplemente gripe estacional, seasonal influenza. No se llama de ningún modo específico. Y COVID-19 también la mayor parte del mundo lo llama COVID-19 y SARS-CoV-2. Las gripes recibieron nombres según países basadas en lo que se pensaba que era el origen en ese momento. Por eso la gripe del 18 recibió el nombre de española, aunque el virus no se originó en España, pero hubo mucha gente que pensó que se originó en España. La gripe siguiente que hubo se denominó gripe asiática, porque se originó en Asia. La siguiente gripe se denominó gripe de Hong Kong, la siguiente pandemia, porque se originó en Hong Kong. Y la última pandemia que hemos tenido, desde 2009, hay sitios donde todavía la llaman gripe mexicana. En la mayor parte del mundo la llama pandemia de gripe A. No tiene un sitio donde se originó, pero sí que hay sitios en el mundo donde lo llaman gripe mexicana. Yo creo que eso no tiene importancia en sí como lo llames, a no ser que generes cierta animadversión por un país determinado, porque se piensa que se origina una pandemia. Las pandemias se pueden originar en cualquier sitio porque son tan difíciles de predecir que donde se ha originado se podría haber originado en un sitio o en otro sitio, y eso no tiene que darle igual ninguna connotación de que es más fácil el infectarse en un país que en otro país. Gracias. Tenemos tiempo para las dos últimas preguntas, por favor. Allí hay una. Buenas tardes. Sí, efectivamente. Y allí otra. Levante la mano, por favor, quien tenga el micrófono en este momento. Yo. Ay, perdón. No sé por qué ubicaba la voz. Ahí, exactamente. Pues, sí. Buenas tardes. Yo quería preguntar acerca de las secuelas del COVID y sobre todo referido a personas que han pasado enfermedades no de una manera severa, sino a aquellos que les ha dejado, por ejemplo, una cefalea continua. Yo no sé si se llama COVID persistente por algún motivo, porque yo no sé el rastro que ha dejado el COVID en el cuerpo una vez que ha pasado. Me imagino que no hay rastro de virus, pero que te deja un rastro, y quería saber si se está estudiando fármacos para esos tratamientos, o esa gente que lo está pasando se va a tener que contentar con un tratamiento para la migraña convencional o tal, si sabemos que no es una cefalea convencional o una migraña convencional. Y también quería saber si la relación que existe con el virus de la gripe, podemos haber estado pasando secuelas de la gripe desde que existe la gripe, y ya estamos pasando todavía ahora, y no sabemos asociar esas secuelas al proceso de la gripe, porque me viene a la cabeza la expresión esa de
lo pasé muy mal por una gripe mal curada, que igual solamente es una secuela de la gripe, lógicamente. Gracias. Sí, todavía sabemos muy poco de las secuelas, pero es también conceptualmente tienen sentido, sobre todo en personas con enfermedad severa. Si alguien ha tenido enfermedad severa es porque ha tenido un daño fuerte a distintos órganos, sobre todo el pulmón, que ha recibido un daño muy fuerte. Muchas células han muerto, ha habido mucho daño en el pulmón. El virus puede también causar daños en otros órganos y aunque desaparezca el virus, el daño está ahí y el daño tiene que curarse. Y es el tiempo que se tarda en poder regenerar el daño que ha causado. Es como cualquier tipo de trauma. Si te rompes un hueso, pues tardas tiempo en que el hueso realmente se cure. Si te ha roto el hueso porque te has dado contra una mesa, el que la mesa desaparezca no significa que tengas que sanar el hueso. Entonces las secuelas, mucho de por lo que ocurren es por la necesidad de sanar el daño que ha hecho el virus y el tiempo que se tarde en poderse recuperarse. Ahora, también es posible que en algunos tipos de personas haya secuelas que sean más específicas debido a algún tipo de inmunidad que pueda dar lugar al virus, que sea una inmunidad que empiece a atacar también células de tu propio cuerpo. Eso se desconoce en ese momento. Se está intentando ver si existe alguna posibilidad de que ocurra. Pero ahora mismo la mayor parte de las secuelas es debido al daño que ha producido el virus y lo que se tarda en reparar ese daño, y depende de quién sea. Hay personas que reparan el daño más fácilmente y personas que les lleva más tiempo reparar el daño o que incluso tienen ese daño persistente durante mucho tiempo porque no han sanado el tejido lo suficientemente bien y da lugar a tener esa secuela durante mucho tiempo. Muchas gracias. Última pregunta. Por aquí, en el centro. Sí, buenas. Adolfo, te quería hacer una pregunta bastante personal. De pequeños ya no las hemos ¿Dónde hecho. estás, por cierto? Aquí. Allí. Vale, ya. De pequeño no las hemos hecho en el barrio y ahora te la voy a hacer aquí. Realmente, yo hace un año, cuando el pánico estaba en la calle, estuve en un restaurante y dieron positivos todos, la camarera, los comensales que estaban en mi mesa, y yo no di. Entonces llamé a mi hija, que está en un hospital en Italia, y le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué yo no lo cojo? Y me dice, papá, tú nunca has cogido gripes. Probablemente con un porcentaje altísimo no vayas a coger el COVID. He estado varias veces más en situación de riesgo y ha ocurrido lo mismo, no lo he cogido. Y después de un año ya estoy muy convencido de que creo, ya estoy vacunado, que no lo voy a coger. Y realmente acertó o es posible que la gente que nunca coge gripes no coja el SARS. Esa es la pregunta. ¿Qué hay de cierto? ¿O es casuística? Todo también puede ser estadística, ¿no? Sí es verdad que puede haber gente que tenga cierta condición genética para no tener una infección determinada. Por ejemplo, si tú tienes una mutación en el receptor AC2 que hace que tu receptor se parezca más al de ratón, entonces tienes una probabilidad de ser infectado mucho menor. Puede que exista esa mutación, no se ha encontrado, a lo mejor la tienes tú. Pero también hay mucha casualidad, también muchas coincidencias y casualidades. Es muy difícil en un caso único el decir que como yo nunca he tenido una gripe, nunca voy a tener una gripe. Hay veces que gente que nunca ha tenido gripe no tiene gripe hasta que tiene gripe. Y la verdad es que casos individuales es muy difícil el poder saber a qué son debidos. Si son simplemente... Yo siempre pongo el ejemplo de mi hermano y yo, Ramón, que está aquí, y yo estábamos, cuando éramos pequeños, compartíamos la habitación, como todos los niños, ¿no? en este país. Nos llevamos 2 años y medio. Y mi hermano pasó el sarampión y yo no pasé el sarampión. Que es una cosa que es prácticamente que nadie ha escuchado, ¿no? Si estás como niño en una habitación con tu hermano que tiene sarampión, durante una semana te tienes que contagiar de sarampión, porque es el virus más transmisible que existe. Yo no me contagié de sarampión. Y ni siquiera asintomático, porque cuando llegué a Estados Unidos me hicieron pruebas de anticuerpos contra sarampión y dijiste, tú no tienes anticuerpos contra sarampión, te tienes que vacunar contra sarampión. Fue entonces cuando me vacuné contra sarampión. Pero dio la casualidad de que yo tuve varicela
Y mi hermano no tuvo varicela, otra enfermedad muy transmisible. Pero mi hermano no ha tenido varicela, es resistente a la varicela, la tuvo cuando su hijo tuvo varicela. Luego ya de mayor, y lo pasó mucho peor, porque lo pasas realmente peor cuando tienes una infección vírica de estas de infancia, cuando eres adulto, que si lo hubiese pasado cuando yo tuve la varicela. Muchísimas gracias. Pues terminamos aquí las intervenciones.